Capítulo 1. El trapo y las lágrimas. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del pequeño departamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Eran las 3 de la madrugada y Esperanza Durán seguía despierta, sentada en el piso frío de la sala vacía, sosteniendo entre sus manos temblorosas un rebozo deshilachado. Era lo único que su esposo Rodrigo había dejado sobre la cama antes de partir para siempre, junto a una nota escrita con prisa en el reverso de una factura de luz. Ya no puedo seguir así. Necesito algo mejor. No me busques. El rebozo era de su abuela Jovita, tejido a mano en Oaxaca hacía más de 50 años. Los colores que alguna vez fueron vibrantes ahora lucían deslavados por el tiempo. Rojos que se habían vuelto rosas pálidos, azules que parecían grises, verdes que se confundían con pardos. Los bordes estaban completamente deshilachados. Había pequeños agujeros donde las polillas habían hecho de las suyas, y algunas zonas de bordado habían desaparecido por completo. Para cualquier otra persona era basura, un trapo viejo sin ningún valor. Para Rodrigo claramente lo había sido. Pero para Esperanza era el único vínculo tangible con una mujer que le había enseñado que las manos de una mujer pueden crear verdaderos milagros. «Esperanza, ¿estás despierta?» La voz de Carmela, su vecina del departamento de al lado, llegó acompañada de suaves golpes en la puerta. Esperanza no tenía fuerzas para levantarse, pero tampoco tenía fuerzas para seguir estando sola con su dolor. Con pasos pesados caminó hasta la puerta y la abrió. Carmela, una mujer de 62 años con cabello cano recogido en una trenza gruesa, entró con una bolsa de pan dulce y un termo de café de olla caliente. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente abrazó a Esperanza con la fuerza de quien ha sobrevivido sus propias tormentas y sabe que a veces el silencio acompaña mejor que 1000 palabras. Se llevó todo. Carmela, susurró finalmente Esperanza, su voz quebrada por horas interminables de llanto. Los muebles buenos, la televisión nueva, la computadora, hasta los cuadros de las paredes. Me dejó las deudas, el departamento vacío y este trapo viejo. Así me valoró nuestra vida juntos, como un pedazo de tela que ya nadie quiere. Carmela apretó los labios, conteniendo su furia. Había visto a Rodrigo Salazar cargar cajas en una camioneta 3 días atrás, ayudado por 2 hombres que ella no conocía. Él no había tenido la decencia de esperar a que Esperanza regresara de dar su clase de costura en casa de la señora Méndez. Simplemente había aprovechado esas 4 horas para vaciar el departamento de todo lo que tuviera algún valor monetario, dejando solo los muebles viejos y rotos, las cortinas desteñidas, la estufa descompuesta, montañas de papeles que Esperanza estaba descubriendo con horror. ¿Ya revisaste todo lo que dejó en la mesa?, preguntó Carmela con cautela. Esperanza asintió, señalando los documentos esparcidos sobre la mesa de plástico rayada que Rodrigo había considerado indigna de llevarse. Eran facturas sin pagar, recibos de préstamos que Esperanza desconocía completamente, avisos de cobranza cada vez más urgentes, estados de cuenta de tarjetas de crédito que ni siquiera sabía que existían. El total sumaba más de 200,000 pesos en deudas, todas a nombre de Esperanza o con aval conjunto. Hace 6 meses me pidió que firmara unos papeles, dijo Esperanza con voz apagada, mirando un poder notarial que llevaba su firma. Me dijo que era para renovar el seguro del auto, que era más barato si yo también aparecía como titular. Yo confié en él. Siempre confié en él. Carmela, fui una completa tonta. No fuiste tonta, fuiste una esposa, respondió Carmela con firmeza, tomando las manos ásperas de Esperanza entre las suyas. El tonto fue por no valorar a la mujer que tenía a su lado. Pero escúchame bien, mija, porque esto es importante. Tú vas a salir de esto. Vas a levantarte. Vas a pagar esas deudas malditas que ese desgraciado dejó, y vas a demostrarle al mundo entero de que estás hecha. Esperanza quería creer esas palabras, pero el peso de su pecho era demasiado grande. Tenía 38 años, algunas canas que había comenzado a teñir religiosamente, arrugas prematuras alrededor de los ojos por tantas noches sin dormir durante los últimos años de un matrimonio que se moría lentamente. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y callosas de tanto trabajar dando clases de costura a domicilio por 500 pesos cada sesión. Rodrigo trabajaba como vendedor de autos usados en una agencia sobre el circuito interior, pero su sueldo nunca alcanzaba porque, como Esperanza ahora comprendía claramente, había estado gastando en otra vida, con otra mujer. Se fue con Vanessa, dijo Carmela finalmente, decidiendo que Esperanza merecía saber la verdad completa. La hija del dueño de la agencia donde trabajaba. Una niña fresa de 26 años que nunca ha trabajado un día real en su vida.
La vi hace una semana subirse a un BMW blanco con Rodrigo. Llevaba lentes oscuros carísimos, bolsa de diseñador y actitud de quien nunca ha tenido que preocuparse por nada. El dolor que esas palabras causaron fue físico. Esperanza sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el estómago y lo retorcieran lentamente. No era solo el abandono, era la humillación de haber sido reemplazada por una versión más joven, más exitosa, más todo lo que ella no era. Rodrigo le había dicho tantas veces en los últimos 2 años que ya no la encontraba atractiva, que se había dejado ir, que ya no se esforzaba por lucir bien para él. Me culpo por no poder tener hijos, susurró Esperanza, abrazando el rebozo contra su pecho como si fuera un bebé. Pero los médicos le dijeron claramente que el problema era de él, que su conteo de esperma era demasiado bajo. Nunca lo aceptó. Prefirió culparme a mí, decir que yo era la defectuosa. Carmela cerró los ojos, respirando profundo para controlar su rabia. Conocía esa historia dolorosa. Su propia hija había pasado por algo similar años atrás. Los hombres que no pueden aceptar sus propias fallas buscan depositar la culpa en las mujeres más cercanas. Escúchame bien, Esperanza Durán, dijo Carmela, tomando el rostro de su vecina entre sus manos y obligándola a mirarla a los ojos. Ese hombre no te merecía. No merece ni una sola de tus lágrimas. Sé que duele, sé que sientes que el mundo se acabó. Pero tú tienes un don. Tienes manos que crean belleza. Mi prima Refugio tiene una tienda de telas en el mercado de San Juan, continuó Carmela, sacando su teléfono celular viejo. Le voy a hablar ahora mismo. Necesita a alguien que le ayude con bordados especiales para manteles y ropa tradicional. No es mucho dinero al principio, pero es algo. Y yo voy a hablar con don Jacinto, el administrador del edificio. Él conoce gente de dinero que siempre necesita arreglos de ropa fina. Te voy a conseguir clientas, mija, pero tú tienes que prometerme que no te vas a dar por vencida. Esperanza miró el rebozo en sus manos. Su abuela Jovita había sido viuda a los 35 años, con 5 hijos que alimentar en un pueblo donde las oportunidades eran pocas y la discriminación contra las mujeres solas era feroz. Y sin embargo, había sacado adelante su familia con sus manos, tejiendo y bordando rebozos que vendía en los mercados regionales. Te lo prometo, susurró Esperanza finalmente, aunque su voz sonaba frágil como cristal antiguo. Voy a intentarlo. Cuando amaneció, la lluvia había parado. Los primeros rayos de sol entraban tímidamente por la ventana sucia del departamento vacío. Esperanza se lavó la cara con agua fría, se recogió el cabello en una cola de caballo y comenzó a hacer una lista detallada de todas las deudas. Si iba a ahogarse, al menos sabría exactamente qué tan profundas eran las aguas. Y mientras escribía con mano temblorosa, el rebozo de su abuela descansaba sobre sus hombros como un manto protector, como un recordatorio silencioso de que ella venía de una línea de mujeres que sabían cómo sobrevivir. Capítulo 2. Manos que bordan destinos. El mercado de San Juan era un universo de colores, texturas y voces que se entrelazaban en una sinfonía caótica pero hermosa. Esperanza caminaba entre los pasillos estrechos, esquivando carretillas cargadas con rollos de tela, bolsas de botones vintage y cajas de hilos brillantes. El olor a café recién hecho de los puestos de comida se mezclaba con el aroma dulzón del algodón nuevo y el perfume especiado que llegaba de la sección de ingredientes gourmet. Había pasado exactamente una semana desde que Rodrigo la abandonó. 7 días en los que Esperanza había oscilado entre el deseo de quedarse en cama para siempre y la necesidad urgente de hacer algo, cualquier cosa, para no ahogarse en su propio dolor. Cada mañana era una batalla contra la voz en su cabeza que le decía que no valía la pena intentarlo, que era demasiado vieja, demasiado poco atractiva, demasiado fracasada. ¿Tú eres Esperanza? Una voz firme la sacó de sus pensamientos. Frente a ella estaba una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello pintado de un castaño rojizo recogido en un chongo perfecto. Usaba lentes de pasta roja que colgaban de una cadena dorada sobre un suéter bordado con flores. Sus manos, llenas de anillos coloridos, sostenían una taza de café humeante. Había algo en su postura que transmitía autoridad y calidez al mismo tiempo. Sí, señora, soy Esperanza Durán, respondió, extendiendo una mano que esperaba no temblara demasiado. Usted debe ser Refugio, la prima de Carmela. La misma. Pasa, pasa, dijo Refugio, señalando el interior de su local. Telas Refugio era un espacio pequeño pero increíblemente organizado. Rollos de tela de todos los colores imaginables estaban perfectamente alineados en estantes que iban del piso al techo, sedas brillantes,
linos rústicos, algodones suaves, terciopelos profundos, gabardinas resistentes. En vitrinas de vidrio había colecciones de botones antiguos organizados por color y estilo, listones de todos los anchos, encajes delicados que parecían telarañas de princesa. Esperanza sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho. Este lugar olía a posibilidades, a nuevos comienzos, a manos que crean en lugar de destruir. Carmela me contó lo que te pasó, dijo Refugio sin rodeos mientras se sentaba en una silla alta detrás del mostrador. Los hombres pueden ser unas mierdas cuando les da la gana, eso ya lo sabemos todas. Pero ahora no estamos aquí para hablar de él. Estamos aquí para hablar de ti y de lo que esas manos tuyas pueden hacer. Esperanza sacó de su bolsa de mandado raída las muestras que había preparado durante las noches de insomnio de la semana pasada. Eran piezas que había guardado de trabajos anteriores. Servilletas bordadas con diseños de flores típicas oaxaqueñas, un mantel pequeño con iniciales en punto de cruz tan perfecto que parecía impreso, una blusa de manta con deshilado delicado, y un camino de mesa con pájaros bordados en relieve que le había tomado 3 meses terminar. Refugio tomó cada pieza con reverencia, acercándoselas a la luz natural que entraba por el ventanal. Sus ojos expertos, entrenados por décadas en el negocio de las telas, examinaban cada puntada, cada nudo, cada transición de color. Pasó sus dedos por el reverso de los bordados, verificando que estuviera tan limpio y profesional como el frente. El silencio se extendió por lo que le pareció una eternidad a Esperanza. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Refugio podía escucharlo. Todo su futuro dependía de este momento, de la opinión de esta mujer. «Tienes muy buen pulso», dijo finalmente Refugio. «El pespunte es parejo, los nudos están perfectamente escondidos, la tensión del hilo es consistente. Esto no es trabajo de aficionada, mija. Esto es trabajo de alguien que aprendió de una maestra verdadera». «Mi abuela Jovita», respondió Esperanza, sintiendo como las lágrimas amenazaban con aparecer. «Ella me enseñó desde que tenía 8 años en su casa de Oaxaca. Decía que las manos de una mujer pueden escribir historias que las palabras nunca podrán contar». Refugio sonrió, y en esa sonrisa había reconocimiento, solidaridad, la conexión invisible entre mujeres que comparten el mismo lenguaje de agujas e hilos. «Tu abuela era muy sabia», dijo. «Ahora, hablemos de negocios. Yo tengo clientas que piden trabajos especiales, manteles bordados para restaurantes elegantes, servilletas personalizadas para eventos importantes, blusas tradicionales para tiendas de arte popular, rebozos ceremoniales para quinceañeras y bodas. El trabajo no falta, lo que falta son manos con la calidad suficiente. Yo te consigo los trabajos y los materiales», continuó Refugio. «Tú los haces en tu casa según las especificaciones que te daré. Cuando termines, me los traes y yo se los entrego a las clientas. Dividimos las ganancias 60-40. Tú 60, yo 40. Tú te llevas más porque eres quien pone talento, el tiempo y las lágrimas. ¿Trato?» Esperanza sintió como algo se aflojaba en su pecho. 60%. Era más de lo que esperaba, más de lo que se había atrevido a soñar. «Trato», dijo con voz firme, extendiendo su mano. «Bien». Refugio se levantó y comenzó a sacar materiales. «Empezarás con algo pequeño. Tengo una clienta que necesita 6 servilletas de lino blanco con iniciales bordadas en gris perla. Tiene un evento en 2 semanas. Por las 6 servilletas son 2,000 pesos. Tú te llevas 1,200. ¿Puedes hacerlo? 1,200 pesos. No era mucho, pero era un comienzo. Era la diferencia entre comer frijoles y arroz durante 2 semanas o tener algo de dinero para abonar a la deuda más pequeña. «Puedo hacerlo», respondió Esperanza. Esa noche, en su departamento todavía dolorosamente vacío, Esperanza instaló su estación de trabajo. La máquina de coser Singer antigua que había heredado de su madre estaba empernada a un mueble de madera que Rodrigo no había podido llevarse. La limpió con aceite especial, cambió la aguja, ajustó la tensión del hilo. Las servilletas de lino blanco brillaban bajo la luz del foco amarillento de la sala. Esperanza comenzó a bordar a las 8 de la noche, y cuando levantó la vista, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Tenía 2 servilletas completamente terminadas, y sus dedos le dolían de una manera que le resultaba extrañamente reconfortante. Durante los siguientes días, Esperanza encontró un ritmo. A veces Carmela bajaba con comida casera, un caldito de pollo, unos tamales, un guisado que había hecho de más. Don Jacinto cumplió su promesa y le trajo su primera clienta, la señora Velázquez, que necesitaba arreglar 3 vestidos de noche.
Luego llegó la señora Mendoza con un vestido de quinceañera que le quedaba grande a su hija. Cada trabajo que Esperanza completaba era una pequeña victoria. Cada peso que ganaba era un ladrillo más en la reconstrucción de su vida. No era fácil. Había noches en que lloraba de cansancio, mañanas en que despertar parecía imposible. Pero seguía cosiendo, seguía bordando, seguía creando belleza. 2 semanas después, cuando entregó las 6 servilletas perfectamente bordadas, Refugio las examinó y sonrió ampliamente. Esto es trabajo excepcional, Esperanza. Y tengo buenas noticias, me habló Diana Villalobos, coordinadora de eventos de un hotel 5 estrellas. Vio tu trabajo y quiere conocerte. Podría ser el proyecto que cambie todo. Esperanza sintió como algo parecido a la esperanza real comenzaba a crecer. Esa noche, al quedarse sola, se abrazó al rebozo de su abuela y por primera vez en meses, sonrió de verdad. Capítulo 3. Hilos de transformación. 18 meses habían pasado desde aquella mañana lluviosa en que Esperanza encontró solo un rebozo viejo sobre la cama vacía. Ahora estaba de pie frente al espejo del baño de su departamento, observando a una mujer que apenas reconocía. No había cambiado físicamente de manera dramática. Seguía teniendo las mismas líneas alrededor de los ojos, las mismas manos trabajadas, el mismo cuerpo que Rodrigo había despreciado. Pero algo en su mirada era completamente diferente. Había fuego donde antes había desesperación, había determinación donde antes había súplica. El pequeño local que acababa de rentar en la Plaza de Loreto, en el corazón de Coyoacán, olía a pintura fresca y a futuro. Había firmado el contrato 2 días atrás después de meses de ahorrar cada peso posible, viviendo con lo absolutamente mínimo, invirtiendo todo en materiales y en pagar las deudas monstruosas que Rodrigo había dejado. El espacio era modesto, 20 metros cuadrados con un baño pequeño y una ventana grande que daba a la plaza arbolada. Pero era suyo, completamente suyo. ¿Ya decidiste cómo vas a llamarlo?, preguntó Refugio mientras ayudaba a colgar estantes en las paredes recién pintadas de blanco. Esperanza sonrió, desenrollando un letrero que había mandado hacer con un pintor de rotulación tradicional del mercado de Coyoacán. Las letras eran elegantes pero firmes, pintadas en color verde jade con detalles en oro. Bordados Jovita, arte textil mexicano. Por mi abuela, dijo simplemente. Por la mujer que me enseñó que nuestras manos pueden salvarnos cuando todo lo demás falla. Carmela, que había llegado con una cubeta de cempasúchil y botellas de sidral para la inauguración improvisada, se limpió las lágrimas discretamente. Había visto el camino completo de Esperanza, desde la mujer rota que no podía dejar de llorar hasta esta emprendedora que se atrevía a abrir su propio negocio. El proceso había sido brutal, lleno de noches sin dormir, de comidas escasas, de miedos que parecían más grandes que cualquier esperanza. El camino hasta este momento había estado lleno de pequeños milagros y enormes esfuerzos. Después de aquel primer trabajo con las servilletas, Refugio había cumplido su palabra y la había presentado con Diana Villalobos. Diana era una mujer elegante de 45 años, con ojo para el detalle y conexiones en todo el circuito de eventos de lujo de la ciudad. El primer proyecto que le encargó había sido ambicioso: 40 manteles individuales bordados con el logo de su hotel para una cena de gala en solo 3 semanas. Esperanza había sabido que no podía hacerlo sola. Así que había hecho algo que nunca se había atrevido a hacer. Había pedido ayuda. Reunió a 5 bordadoras del edificio y del mercado, mujeres como ella, con historias de abandono, viudez, luchas silenciosas que nadie celebraba. Les explicó el proyecto, les ofreció un pago justo, y juntas transformaron el departamento de Esperanza en un taller temporal. Durante esas 3 semanas, el espacio se llenó de algo más que hilos y telas. Se llenó de historias compartidas en voz baja mientras las agujas subían y bajaban, de risas sorpresivas cuando alguien contaba un chisme del edificio, de lágrimas solidarias cuando alguna confiaba un dolor guardado. Se llenó de comida compartida, tacos que una traía, arroz con pollo que otra preparaba, pan dulce que compraban entre todas. Se formó una hermandad invisible. Cuando entregaron los 40 manteles, Diana Villalobos los había examinado con expresión incrédula. El bordado era perfecto, hilos dorados y plateados formando el logo del hotel con una precisión que parecía hecha a máquina, pero con el calor humano inconfundible del trabajo artesanal. Esto no es solo trabajo de calidad, había dicho Diana. Esto es arte verdadero. Esperanza, quiero trabajar contigo de manera permanente. Tenemos eventos cada semana, a veces varios al mismo tiempo. Ese proyecto les había dado 50,000 pesos a cada una.
Esperanza había usado su parte para pagar de golpe 3 de las deudas más grandes, sintiendo como un peso literal se levantaba de sus hombros. Pero el verdadero cambio había llegado 6 meses atrás, cuando una diseñadora de moda llamada Citlali Moncada entró a Telas Refugio buscando bordadoras para su nueva colección. Citlali era una visionaria de 32 años que había estudiado diseño en París, pero sentía que su alma pertenecía a las técnicas ancestrales mexicanas. La colaboración entre Esperanza y Citlali fue química pura. Esperanza bordó 20 piezas para la colección Raíces Urbanas, chaquetas de mezclilla con flores oaxaqueñas que parecían brotar de las costuras, faldas con grecas zapotecas reinterpretadas en colores neón, blusas con el árbol de la vida de Metepec convertido en un diseño minimalista pero poderoso. La colección se presentó durante la Semana de la Moda de la Ciudad de México en una galería de la Roma Norte. Esperanza había asistido sintiendo que no pertenecía a ese mundo de modelos altísimas y fotógrafos con cámaras caras. Pero cuando vio sus bordados caminando por la pasarela bajo las luces, cuando escuchó los aplausos del público, algo se rompió dentro de ella. Era el último residuo de la mujer que Rodrigo había convencido de que no valía nada. Las fotografías de la colección aparecieron en revistas de moda, en blogs especializados, en cuentas de Instagram con cientos de miles de seguidores. Y en cada publicación aparecía el crédito: bordados artesanales por Esperanza durante Bordados Jovita. Los pedidos comenzaron a llegar de todas partes, de Guadalajara, de Monterrey, de Oaxaca, incluso de Estados Unidos y España. Esperanza tuvo que expandirse. Contrató a 10 bordadoras más, todas mujeres con necesidades similares a las suyas. Estableció un sistema de pago justo, ofreció capacitación, creó un ambiente donde el respeto y la solidaridad eran tan importantes como la calidad del trabajo. Las deudas, dijo Carmela de repente. ¿Da? La última la pagué hace un mes, respondió Esperanza, y su voz tembló ligeramente por la emoción. Todas las tarjetas, todos los préstamos, todo liquidado. Ya no le debo nada a nadie. Carmela, por primera vez en casi 2 años puedo respirar sin sentir que me ahogo. Las 3 mujeres se abrazaron en medio del local vacío que pronto se llenaría de colores y sueños. Esa noche, después de que todas se fueron, Esperanza se quedó sola. En la pared principal había colgado el rebozo de su abuela, restaurado y enmarcado. Lo había mandado con un especialista que trabajó semanas reparando los hilos rotos, limpiando las manchas del tiempo. «¿Lo logramos, abuela?», susurró Esperanza. «Me salvaste desde el otro lado del tiempo». Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Esperanza Durán, habla Javier Méndez, reportero de El Universal. Estamos preparando una serie sobre mujeres emprendedoras que rescatan técnicas artesanales. Citlali Moncada nos dio su contacto. ¿Podríamos hacerle una entrevista?» El Universal, uno de los periódicos más importantes del país. «Sí», respondió Esperanza con voz firme. «Me encantaría». Se miró en el reflejo de la ventana. La mujer que la miraba tenía dignidad pura, ganada a pulso, construida puntada por puntada. Rodrigo se había convertido en un fantasma lejano. Apagó las luces y cerró con llave. Mañana comenzaría oficialmente la nueva etapa. Capítulo 4. Cuando el pasado toca la puerta. La entrevista en El Universal había salido publicada un domingo de septiembre, ocupando una página completa de la sección cultural. El titular decía en letras grandes y llamativas: «De las cenizas del abandono a las pasarelas de moda, la historia de Esperanza Durán, y como un trapo viejo se convirtió en un imperio textil». Había 4 fotografías profesionales. Esperanza en su taller rodeada de hilos de colores organizados como un arco iris, sus manos bordando una pieza con flores oaxaqueñas, el rebozo de su abuela enmarcado presidiendo el espacio, y una foto grupal con todas sus bordadoras sonriendo con orgullo genuino. El artículo contaba su historia sin dramatismos innecesarios, pero con la suficiente honestidad emocional para tocar el corazón de quien lo leyera. Hablaba del abandono cruel, de las deudas estratosféricas, del rebozo viejo que Rodrigo consideró basura pero que se convirtió en el símbolo de la reconstrucción de Esperanza. Hablaba de las noches sin dormir, de las manos sangrantes, del círculo de mujeres que se había formado alrededor del trabajo. Hablaba de resiliencia sin romantizar el sufrimiento, de éxito sin ocultar el precio que tuvo que pagar. La respuesta del público fue abrumadora y llegó como una avalancha que Esperanza no estaba preparada para manejar. El lunes por la mañana, cuando abrió su taller en Coyoacán, había 15 personas esperando afuera.
clientas potenciales con pedidos específicos, reporteras de revistas más pequeñas que querían entrevistas de seguimiento, blogueras de moda sostenible que deseaban colaborar, incluso 2 galerías de arte popular que querían exhibir su trabajo. El teléfono del taller no dejaba de sonar con llamadas de todo el país. Había mensajes en redes sociales de mujeres compartiendo sus propias historias de abandono y reconstrucción, agradeciéndole por darles esperanza. Una marca de moda sostenible de California había enviado un correo expresando interés en una colaboración a gran escala. Una fundación de apoyo a artesanas de Michoacán la invitó a dar un taller de capacitación. Esperanza estaba en su pequeña oficina dentro del taller, intentando organizar y priorizar todo lo que estaba llegando, cuando escuchó una voz que le heló la sangre hasta los huesos. Una voz que no había oído en casi 3 años, pero que reconocería en cualquier parte, porque durante 7 años había sido la voz más familiar de su vida. Una voz que alguna vez le susurró palabras de amor y promesas eternas, y luego le había dicho con frialdad brutal que ya no la soportaba. Esperanza, dijo Rodrigo Salazar desde la entrada del taller. El silencio que cayó sobre el espacio fue absoluto y pesado como una lápida. Las 10 bordadoras que estaban trabajando en sus mesas dejaron de coser simultáneamente. Todas conocían la historia al dedillo. Habían escuchado a Esperanza contarla en las noches cuando el trabajo se extendía tarde y las confidencias fluían entre puntadas. Conocían cada detalle del abandono, de las deudas, del rebozo viejo, de las lágrimas interminables. Rodrigo no era solo un nombre para ellas. Era el símbolo de todo lo que una mujer puede sufrir. Carmela, que ahora trabajaba a tiempo completo como administradora del taller, se puso de pie con los puños cerrados y el rostro enrojecido de rabia contenida. Refugio, que había venido a traer nuevos materiales, dejó caer la caja que llevaba. El sonido de rollos de tela golpeando el piso fue lo único que rompió el silencio. Esperanza levantó la vista despacio, como si cada milímetro de movimiento requiriera una decisión consciente. Parte de ella no quería mirarlo, no quería darle poder existir en su espacio. Pero otra parte, la parte que necesitaba cerrar completamente ese capítulo, necesitaba ver que había traído al cobarde de vuelta. Ahí estaba, Rodrigo Salazar, parado en el umbral de su taller como un fantasma del pasado que se materializa en el presente. Se veía devastadoramente diferente del hombre seguro y arrogante que la había abandonado. Su cabello mostraba entradas más pronunciadas, había canas prematuras en las sienes, su rostro lucía demacrado. Vestía una camisa arrugada y pantalones que habían visto mejores días. No quedaba nada del hombre que la había dejado con solo un trapo viejo. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?», preguntó Esperanza con voz neutra, sin emoción alguna. Rodrigo entró al taller mirando alrededor con expresión de asombro absoluto. Sus ojos recorrieron las paredes decoradas con bastidores de bordados en proceso, los estantes llenos de materiales organizados perfectamente, las mesas donde 10 mujeres trabajaban en armonía, el rebozo enmarcado que presidía el espacio como un estandarte de victoria. Parecía no poder creer lo que veía. Leí la entrevista en el periódico, dijo con voz quebrada. No podía creerlo. Tuve que venir a verlo con mis propios ojos. Esperanza, esto es, no puedo creer que tú hicieras todo esto. Ya lo viste, respondió Esperanza fríamente, volviendo su atención a los diseños sobre su escritorio. Ahora puedes irte. Rodrigo dio un paso adelante. Había algo desesperado en sus movimientos, en la forma en que retorcía una gorra entre sus manos temblorosas. Esperanza, por favor, necesito hablar contigo. A solas, por favor. Solo 5 minutos. Esperanza suspiró profundamente. Parte de ella quería mandarlo al diablo, cerrarle la puerta en la cara y seguir con su vida exitosa. Pero había algo en su tono, algo roto y patético, que despertó no compasión, sino curiosidad. Quería saber qué había sucedido. No por él, sino para cerrar completamente ese capítulo doloroso de su vida. 5 minutos, dijo finalmente, señalando una pequeña oficina en la parte trasera del taller. Ni un segundo más. Una vez a solas, Rodrigo se derrumbó en la silla de visitas como un edificio que colapsa. Se cubrió el rostro con las manos y Esperanza pudo ver que temblaban violentamente. El hombre que había sido tan cruel, tan seguro de su decisión de abandonarla, ahora parecía un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. Vanessa me dejó hace 1 año, comenzó con voz entrecortada. Se cansó de mí cuando dejé de tener dinero para mantener su estilo de vida. Resulta que su padre descubrió que yo estaba falsificando facturas en la agencia para impresionarla. Me corrieron sin liquidación ni con amenaza de demanda. No pude conseguir otro trabajo.
Nadie me quería contratar después de lo que hice. Esperanza escuchaba en silencio, con los brazos cruzados firmemente sobre su pecho. No sentía satisfacción ante su sufrimiento, pero tampoco sentía lástima. Sentía nada. Era como escuchar la historia triste de un completo extraño. Perdí todo. Esperanza, continuó Rodrigo con voz desesperada. El departamento lujoso que renté con Vanessa en Polanco, el coche del año, los viajes a Cancún y Los Cabos. Todo se fue. Ahora vivo en un cuarto miserable en la Doctores. Trabajo como repartidor en una aplicación de comida. A veces no tengo ni para comer decentemente. Y entonces vi tu entrevista en el periódico. Vi todo lo que lograste, cómo te levantaste de las cenizas, cómo convertiste ese rebozo que yo desprecié en todo esto. Hizo un gesto amplio y teatral con las manos, abarcando el taller, el negocio exitoso, todo lo que Esperanza había construido desde cero con sus propias manos y su voluntad inquebrantable. Vine a pedirte perdón, dijo finalmente, con lágrimas rodando por sus mejillas sin control. Y a pedirte, a rogarte de rodillas si es necesario, que me des otra oportunidad. Cometí el peor error de mi vida al dejarte. Tú eres fuerte, eres talentosa, eres todo lo que yo no supe ver ni valorar. Por favor, Esperanza. Todavía estamos casados legalmente. Podemos empezar de nuevo. Yo puedo ayudarte con el negocio. ¿Puedo? No, lo interrumpió Esperanza con voz firme, clara y definitiva. Rodrigo la miró con ojos suplicantes y patéticos, pero ella permaneció completamente impasible, como una estatua de piedra. No, Rodrigo. No te perdono y no quiero que formes parte de mi vida nunca más. ¿Sabes por qué? No por rencor, no por venganza. Simplemente porque ya no te necesito para nada. Durante 7 años de matrimonio me hiciste creer que yo no valía nada sin ti. Me repetiste constantemente que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente bonita, lo suficientemente exitosa. Y yo, como una tonta, te creí cada palabra. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la plaza de Loreto con sus árboles frondosos y sus cafeterías llenas de vida vibrante. Pero cuando me dejaste con solo un trapo viejo, me obligaste a descubrir algo que tú nunca pudiste darme, mi propio valor real. Ese rebozo que tú despreciaste se convirtió en el cimiento de todo esto. Pero no por magia, Rodrigo. Por trabajo duro, por lágrimas amargas, por noches sin dormir, por creer en mí misma cuando nadie más lo hacía. Voy a pedirle a mi abogado que inicie los trámites de divorcio inmediatamente. Continuó con voz firme. Debía hacerlo hace 3 años, pero estaba demasiado ocupada sobreviviendo y construyendo mi vida. Ya no estás en mi vida, Rodrigo, y no vas a volver a estarlo nunca. Te lo prometo. Abrió la puerta de la oficina, indicándole claramente que la conversación había terminado. Rodrigo salió tambaleándose como un borracho, completamente roto y derrotado. Al pasar junto a las bordadoras, todos lo miraron con una mezcla de desprecio y lástima. Esperanza lo vio alejarse por la plaza hasta que su figura patética se perdió entre la multitud, y finalmente sintió alivio. Paz verdadera. Había cerrado la puerta de ese capítulo horrible para siempre. Capítulo 5. Hilos de libertad. El teatro de la ciudad estaba lleno hasta el último asiento disponible. En el escenario, una pantalla enorme proyectaba las palabras Tejer el futuro, mujeres que transforman México a través del arte. Era una conferencia organizada por la Secretaría de Cultura y Esperanza Durán había sido invitada como una de las ponentes principales junto a otras 5 mujeres emprendedoras, una alfarera de Michoacán, una tejedora de Chiapas, una talabartero de Jalisco, una ceramista de Puebla y una joyera de Oaxaca. Todas ellas compartían historias similares: adversidad transformada en arte, dolor convertido en creación, silencio roto con belleza. Esperanza subió al podio con un vestido de su propia creación, una pieza de lino blanco bordada con flores multicolores que parecían brotar desde el dobladillo y trepar hasta los hombros como enredaderas mágicas. En el pecho, discretamente bordadas en hilo dorado, estaban las iniciales JD por Jovita Durán, su abuela. En sus manos llevaba el rebozo original, ahora restaurado completamente, que desplegó con cuidado reverente sobre el atril. «Buenas noches», comenzó, y su voz sonó firme y clara a través de los altavoces. «Mi nombre es Esperanza Durán y esta es la historia de cómo un trapo viejo que mi esposo despreció salvó mi vida y me devolvió mi dignidad». Durante 20 minutos, Esperanza narró su viaje sin victimizarse pero sin ocultar la verdad dolorosa. Habló del abandono cruel,
de las deudas aplastantes, de las noches llorando hasta quedarse sin lágrimas, de las manos que sangraban de tanto coser. Pero también habló de Carmela, de Refugio, de Diana, de Citlali, de todas las mujeres que habían formado una red invisible de apoyo que la había sostenido cuando creía que iba a caer en el abismo. Habló de la dignidad del trabajo manual, del valor inestimable de las técnicas ancestrales, de la importancia de pagar salarios justos y de crear espacios donde las mujeres pudieran florecer sin miedo. Este rebozo, dijo, sosteniendo la pieza con reverencia profunda, fue lo único que mi esposo dejó cuando me abandonó. Para él era basura, un trapo viejo completamente sin valor. Pero para mí era la memoria viva de mi abuela Jovita. Era la prueba de que yo venía de una línea de mujeres fuertes, de manos creadoras, de espíritus resistentes e inquebrantables. Cuando no tenía absolutamente nada más, tenía esto, y fue suficiente para empezar de nuevo. El auditorio guardaba un silencio respetuoso y profundo. Esperanza podía ver rostros de mujeres llorando en las primeras filas, hombres asintiendo con seriedad, jóvenes tomando notas fervientemente en sus teléfonos. Hoy, 3 años después de aquel abandono, dirijo un taller que da empleo digno y bien pagado a 25 bordadoras talentosas. Mis piezas se venden en México y en el extranjero. He pagado todas mis deudas hasta el último peso y ahora estoy ahorrando para comprar un local más grande. Pero lo más importante es esto: finalmente soy dueña de mi propia historia. Ya no soy la mujer que fue abandonada cruelmente. Soy la mujer que se levantó con dignidad, que construyó su propio camino, que demostró su valor. Los aplausos estallaron como una ola poderosa. La gente se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Esperanza sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura, de logro genuino, de libertad completa. Cuando bajó del escenario, decenas de personas la esperaban para hablar con ella, para abrazarla, para contarle sus propias historias de resiliencia y superación. Entre la multitud, Esperanza vio un rostro familiar. Diana Villalobos, la coordinadora de eventos que le había dado su primer gran proyecto. Junto a ella había un hombre distinguido de unos 60 años, vestido con un traje impecable de 3 piezas. Esperanza, dijo Diana con una sonrisa radiante, quiero presentarte a Ricardo Domínguez. Es el director de la Fundación de Fomento a las Artesanías Mexicanas. Después de escuchar tu ponencia inspiradora, quiere proponerte algo muy especial. Ricardo estrechó la mano de Esperanza con firmeza y calidez genuina. Señora Durán, su historia es profundamente inspiradora y su trabajo es excepcional. La Fundación está lanzando un programa nacional de microcréditos y mentoría para artesanas en situación vulnerable. Queremos que usted sea la directora del programa completo. Su experiencia personal y su éxito empresarial la convierten en la candidata absolutamente ideal para este proyecto. Esperanza sintió como el corazón le daba un vuelco de emoción. Era una oportunidad de multiplicar lo que ella había vivido, de ser para otras mujeres lo que Refugio y Carmela habían sido para ella en sus momentos más oscuros. Sería un honor inmenso, respondió sin dudar ni un segundo. Esa noche, de regreso en su departamento, el mismo donde Rodrigo la había abandonado, pero ahora renovado y lleno de luz cálida, Esperanza se sirvió una copa de vino tinto y salió al pequeño balcón. La Ciudad de México se extendía ante ella en un mar infinito de luces titilantes. En algún lugar de esa inmensidad estaba Rodrigo, probablemente lamentándose de sus decisiones terribles. Pero Esperanza ya no pensaba en él en absoluto. Su mente estaba en el futuro brillante, en el programa que iba a dirigir, en las mujeres a las que ayudaría, en los talleres que daría, en el legado que construiría. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carmela. Vi tu conferencia por internet. Mija, tu abuela Jovita estaría inmensamente orgullosa. Todos lo estamos. Eres nuestra heroína verdadera. Esperanza sonrió ampliamente y miró hacia el cielo estrellado. Imaginó a su abuela en algún lugar, con sus manos abiertas y su sonrisa cálida, asintiendo con aprobación maternal. Le había tomado 3 años completos, innumerables lágrimas amargas y una fuerza que no sabía que tenía, pero finalmente había llegado a un lugar de paz absoluta consigo misma. El rebozo de su abuela ahora colgaba en la sala de su departamento, visible desde la puerta principal. Ya no era un símbolo de abandono doloroso, sino de renacimiento glorioso. Cada vez que lo miraba, Esperanza recordaba que el valor de una persona no lo determina quien se queda, sino quien elige quedarse consigo misma. Había aprendido que el amor propio no es algo que te regalan otros, es algo que construyes puntada por puntada, decisión por decisión, lágrima por lágrima. Esa noche, antes de dormir,
Esperanza escribió en su diario una frase que se convertiría en el lema de su programa de ayuda a artesanas. Nunca subestimes el poder de tus manos y la fuerza de tu corazón. A veces, lo que otros desechan es exactamente lo que necesitas para reconstruir tu vida completamente. Y mientras la ciudad dormía bajo el manto de la noche, Esperanza cerró los ojos con una sonrisa de satisfacción plena. Mañana comenzaría un nuevo capítulo, uno que ella misma estaba escribiendo con hilos de colores brillantes, con dignidad inquebrantable, con la certeza absoluta de que, sin importar lo que el futuro le deparara, nunca más sería una mujer abandonada y rota. Sería siempre Esperanza Durán, artesana talentosa, emprendedora exitosa, mentora generosa, sobreviviente valiente, y sobre todo, dueña inquebrantable de su propio destino y de su propia felicidad. Fin. Y así termina una historia más de superación femenina. Suscríbete al canal y sigue nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Tentar nuevamente.